Estimados médicos residentes, buenas tardes. Les presento a la doctora Lourdes Cisneros. Ella es médico nefróloga pediatra de la institución. El día de hoy va a presentar el tema de trastorno de sodio. Por favor, la recibimos con fuerte. Bueno, buenas tardes. Lo que vamos a revisar ahora, como ven, es sodio. Como ven, es motivo de interconsulta también frecuente. Tenemos algunas ventajas en relación a otros centros donde, por lo tanto, la teoría se puede aplicar, sino que hay que de repente solicitarlo con mucho más regularidad para tratar de entenderlo y en cierta forma tratarlo desde el punto de vista pediátrico, ¿no? De repente no siempre requiera del apoyo de nefrología, porque es algo que siempre vamos a abordarlo de primera instancia como pediatras. Entonces, el hecho de hablar sobre sodio es muy interesante porque primero hay que recordar de que el sodio es el soluto mucho más importante en cantidad a nivel extracelular. Lo otro es de que, a pesar de que sea un soluto, entre comillas, importante a nivel extracelular, tiene muchísima importancia porque desde edades muy precoces sabemos el rol que tiene en lo que es ganancia de talla. Entonces, muchas veces, incluso en estos pacientes, podríamos no enfocarlo adecuadamente porque falta hidratarlo, falta un aporte adecuado y también el hecho de ver que de repente tiene algún trastorno o antecedente perinatal en la cual el hecho de que en cierta forma tenga algún trastorno a nivel tubular y por lo tanto retarde el desarrollo tubular, se dé un poco más tarde y por lo tanto sea un perdedor de sodio, ¿no? Eso para considerarlo y aunarlo a lo nuestro, ¿no? Que muchas veces, porque ¿quién va a ver crecimiento de niño o se monitoreo en el control de niños sano? Pues el pediatra. Entonces, a su vez, cuando implica hablar de sodio, también hay que tener en cuenta de que esta siempre la tenemos que relacionar con agua. O sea, no va a ser siempre aporte de sodio, porque no es necesariamente el trastorno de base, sino de que esta se va a acomodar o relacionar siempre con lo que es el agua. Por lo tanto, evaluar, por lo tanto, el enfoque de cuál es la volemia, el estado hídrico de nuestro paciente va a ser importante. Y nuevamente volveremos a hablar o relacionarlo con el balance y nuevamente estaremos haciendo pediatría de base, ¿no? Entonces, esto muy brevemente para poder considerar la distribución del agua corporal total, que siempre va a estar asociada a sodio, también teniendo en cuenta de que al inicio este nivel extracelular que nosotros necesitamos llegar a 20% y 40% a nivel intracelular es gracias a que, considerando de que sabemos que nuestros niños más pequeños tienen predominancia en lo que es el agua corporal, principalmente a nivel extracelular, y que inicialmente va a perder sodio para reacomodar esa cantidad de agua, y a su vez es un bebé que está ganando o aumentando su número de células, y por lo tanto también va a ser una razón para que aumente el líquido intracelular, debido a que hay un reacomodo y crecimiento a su vez importantemente. Por lo tanto, cuando hablamos de extracelular tiene muchísimo que ver con evaluar también de forma indirecta, vamos a ayudarnos de lo que es el volumen plasmático, y por lo tanto esto paralelo viene a evaluar presión arterial. O sea, no hay forma de evaluar sodio si no evaluamos agua, y por lo tanto también ver cuál es la volemia de nuestro paciente. Hay un término aquí, cuando hablamos de valorar plasma, que tiene que ver con la cantidad de líquido que hay a nivel arterial. A eso le vamos a llamar volumen circulante efectivo. O sea, sabemos que tenemos también volumen a nivel venoso. Ese de ahí no tiene mucha importancia para lo que es la presión arterial, más sí lo que está a nivel arterial. Entonces, evaluamos la parte plasmática y volemia evaluando la presión arterial. Tenemos la distribución de agua corporal total. Sabemos que esta se va a reacomodar. Cuanto más pequeño es, el volumen de agua corporal total va a ser mucho mayor, y también se va a reacomodar entre ambos compartimentos, extracelular e intracelular, y finalmente para ir reacomodándolo como lo conocemos conforme avanza la edad. Refieren que este reacomodo es pasando más o menos los 2 años, en promedio 3, entre comillas, como lo conocemos ya en los niños más grandes o adultos, ¿no? Algo también para recordar al hablar de sodio es cómo es que se distribuyen los solutos, tanto cationes como aniones, a nivel intra y extracelular. Sabemos, por lo tanto, que
así como el sodio es muy importante a nivel extracelular, también en la misma proporción lo va a hacer a nivel intracelular el potasio. Por lo tanto, cuando yo evalúe ello, también tengo que considerar de qué compartimento. Entonces, por lo tanto, cuando hablemos de sodio, estamos evaluando, o su rol va a ser importante a nivel del extracelular y acá el intravascular, y por lo tanto su relación siempre con el agua. Algo que siempre de repente no lo solemos calcular o que se nos venga a la mente rápidamente cuando hablamos sodio, de repente, si es que el paciente tiene síntomas agudos, nos llama más la atención de corregirlo, pero hay algo también que debe relacionarse, además de hablar sodio, debe venir rápidamente relacionar con su estado de volemia, que es agua. También es importante recordar o tener una noción de lo que es osmolalidad. Vamos a tener dos conceptos que aprender o que recordar. La osmolalidad calculada, en la cual vamos a ver de qué solutos son importantes y tienen peso a nivel del intravascular en este caso. Lo otro es de tener que tenemos una osmolalidad medida. Tenemos la ventaja aquí de tener en nuestro laboratorio un osmómetro. Y por lo tanto, sabemos que la osmolalidad lo que va a medir son los solutos que van a estar en una cantidad de agua o de volumen. Osmolalidad calculada va a ser prácticamente de forma general sobre el volumen que estamos midiendo, como el sodio que estamos dosando a nivel plasmático en el volumen de plasma en cierta forma por litro que nos da. Pero el osmómetro nos va a medir osmolalidad, esta es osmolaridad, y la osmolalidad realmente nos va a medir cuánto hay por volumen, en este caso por kilo de agua. ¿Y eso qué importancia tiene? Sabemos que in situ, en este momento podemos tener moléculas disociadas tanto a cloruro de sodio, por ejemplo, como cloruro, lo cuento como 2 osmoles, pero también sabemos que en un momento pueden estar unidas y por lo tanto no son 2, sino son 3. ¿Cómo es que se disocia cada partícula? Cada osmol es lo que realmente me va a dar la osmolaridad, lo que el osmómetro me va a dar. Entonces, tenemos algunos solutos que en alguna temperatura, algún pH, puede estar totalmente disociado y algunas no, algunas como elementos por separado y también de forma parcial. Por lo tanto, eso es importante porque vamos a ver que algunos solutos van a tener peso. Por ejemplo, en el paciente con debut de diabetes mellitus, la glucosa va a tener bastante peso. Sabemos que se va a transportar de membrana de un compartimento a otro compartimento a través de cotransportadores y por lo tanto va a tener peso en un espacio. A su vez, también hay que compararlo con lo que es la urea. La urea pasa rápidamente en la membrana, por lo tanto eso no tiene tanto impacto a pesar de que, por ejemplo, un paciente con debut de enfermedad renal, la urea está muy alta, pero no tiene impacto en la osmolaridad. Entonces, ¿qué quiere decir o qué valor tiene esta osmolaridad? El hecho de que esté en ese ambiente una osmolaridad muy alta y en la otra no, a través de esta membrana, va a decir la osmolaridad va a tener un efecto para arrastrar agua. O sea, la osmolaridad me va a decir cuánto voy a arrastrar. Acá somos 50, digamos, y al otro lado hay solo 10, y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? De que las concentraciones siempre se igualan, y lo que va a pasar es que este ambiente va a tratar de jalar agua del otro lugar donde no hay, entre comillas, siempre para poder. Esa osmolaridad va a hacer que se mueva, va a valorar cuánto tenemos de capacidad para mover agua. No tiene nada que ver con difusión, que es pasar los solutos. Entonces, algo importante es que no siempre, a nivel plasmático, vamos a tener, necesariamente se va a correlacionar con la cantidad de sodio. Podemos tener otros solutos en un paciente que evaluamos de forma patológica, incluso manejamos bastantes pacientes con de repente trauma cráneoencefálico, en lo cual nosotros colocamos más bien solutos osmóticos, y por lo tanto también podrían tener valor en nuestra fórmula y que no la estamos considerando. Eso me hace el osmómetro, mide la osmolaridad exacta. Por lo tanto, la tenemos, solamente centrifugamos, lo dosamos y el resultado está prácticamente en poquísimo tiempo y lo tenemos en nuestro medio. Pero indirectamente, para los que no lo tenemos, podría calcular tranquilamente considerando al soluto más importante. Como se disocia, decimos teóricamente en 2 por 2 sodio y cloro, la glucosa, su peso molecular, que es 180, entre 18, y la urea, en la mayoría de fórmulas está con 6, acá exactamente 5.6, pero por lo que también su peso molecular, que es 60. Entonces,
Eso muy brevemente. Y aquello que haga que no se mueva y tenga mucho efecto en el agua se llama tonicidad. Por ejemplo, cuando usamos nosotros una solución de dextrosa, tiene glucosa al 5%, la glucosa no tiene tono, porque rápidamente va a pasar o no se va a quedar en cierta forma ahí, porque estamos usándolo en poca cantidad. Cuando el paciente está hiperglicémico, sí, pero también poco a poco va a ir pasando. Mientras que el sodio se va a tratar de mantener en una cavidad, en cierta forma, en donde en el extracelular. Entonces, la tonicidad, que rápidamente vamos a considerar, sacamos acá la urea porque pasa membrana, ¿no? Es 2 veces el sodio y glucosa 18. El tono va a decir aquellos osmoles que son efectivos realmente en mantener que la solución, el agua, se mantenga en este espacio, ¿sí? Tono valora los osmoles efectivos. ¿Para qué viene esto? ¿Por qué? Porque valoramos mucho cuando damos una solución de dextrosa con cloruro de sodio, que nuestra solución habitual es al 20% con 20 ml, y cloruro de potasio 10 ml, que es nuestra solución habitual. ¿Cuánto de tonicidad nos dará esta? O sea, estamos manejando sodio con cloruro, potasio con cloruro, ¿no? Y por lo tanto, esta tiene un tono, ¿sí? ¿Cuánto tiene el cloruro de sodio es salino fisiológico? Al 0.9%. ¿Recuerdan? ¿Cuánto de sodio tiene? 154, ¿no? Si yo multiplico eso por 2 sería 308. 308, pero si es que yo lo considero como 308, porque es la fórmula de 2 por el sodio y el cloruro, tendría una solución entre comillas hipertónica. Pero refieren que es isotónica porque cuando colocamos el osmómetro, realmente me mide la solución a la que queremos, la que es supuestamente fisiológica. Sin embargo, nosotros cuando damos cloruro de sodio con 20 cc en una dextrosa de 5%, ¿cuánto tendría de tono ello? 3.4 por cada centímetro sería 68 de tono, más el potasio que también tiene tono, sería 27, y obviamente estamos acercándonos casi a 2/3 normales, ¿no? Y se supone que teóricamente no deberíamos dar soluciones hipotónicas, ¿no es cierto? Deberíamos aproximarnos a darle una solución al 1 normal. ¿A cuánto? Entre comillas al 308, que teóricamente podríamos calcular. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, cuando preguntemos tonos, se refiere entre comillas, a los solutos que aplicamos y que van a tener impacto a nivel, en este caso, plasmático, y que van a tener efecto a ese nivel en cuanto a arrastre de agua. Hay que recordar, porque cada vez que evaluamos un trastorno de sodio tenemos que ver cuál es nuestra respuesta fisiológica habitual. Y por lo tanto acá es imposible no mencionar a antidiuréticas. Entonces siempre me debo preguntar cuál es mi respuesta fisiológica y si eso se correlaciona con el paciente, para poder tener también una aproximación diagnóstica. Entonces, cuando hablamos de la hormona antidiurética, vamos a tener en cuenta de que su primer estímulo va a ser midiendo, dosando o siguiendo la parte de osmolalidad. Bien, tenemos ahí hormorreceptores y mi meta siempre va a ser mantener, así como tenemos cuidado a nivel fisiológico de mantener un pH adecuado, mantener una anatremia adecuada, temperatura adecuada. Por lo tanto, aquí lo más importante es mantener a nivel sérico una osmolaridad adecuada. Por lo tanto, eso lo va a regular a través del ADH. Con osmolaridad, por lo tanto, alta, vamos a ver que en esta situación de osmolaridad alta, quiere decir el agua cómo estará, la proporción de agua libre, sin considerar a los osmoles ahí, ¿cómo estará? Si la osmolaridad está alta, el agua libre va a estar disminuida. Y por lo tanto, como la osmolaridad está alta, lo que tiene que hacer es activar a la antidiurética, por lo tanto tiene que estar aumentada para poder hacer de que esa osmolaridad también nuevamente se regule y vuelva a los rangos normales. Eso es lo que va a pasar. Siempre que tenga una osmolaridad muy alta, voy a regularla aumentando ADH, ¿sí? Y por lo tanto tendrá su efecto a nivel renal, que sería disminuyendo el flujo urinario. Y es lo que tengo que evaluar cuando vea al paciente. Por lo tanto, vamos a estimular su secreción, voy a ver efecto disminuyendo el flujo urinario, voy a reabsorber agua, ¿no? Y si yo le hiciera un examen de orina o una osmolaridad a nivel urinario, por lo tanto, esta va también a incrementarse.
¿no? Es la respuesta clínica. Para ahorrar, le decimos aclaramiento de agua negativo porque tenemos que ahorrar agua porque nos falta. Lo contrario, tiene que anularse, ¿no? O inhibirse la secreción cuando tengamos una disminución de osmolaridad. ¿Esa en qué situaciones se da? La más frecuente, cuando decimos osmolaridad alta, en lo que es hipernatremia, y en este caso será con hiponatremia. ¿Qué tengo que hacer? La respuesta normal sería anular o inhibir la ADH, ¿sí? Y por lo tanto, si anulo la ADH, voy a tener más diuresis. ¿De qué tipo? Porque no está ADH, voy a perder una orina de tipo acuosa, más agua libre, porque tengo una osmolaridad muy bajita y por lo tanto el agua libre está incrementada. En forma regular es bloqueándola o anulándola y por lo tanto voy a tener poliuria de tipo acuosa, ¿no? Si doso una densidad urinaria, que es lo que tenemos también en una tira, esta va a estar bajita, ¿no? Y la osmolaridad, si pudiésemos dosar la osmolaridad también, y vamos a tener un aclaramiento de agua positivo porque vamos a aclarar, vamos a perder agua de forma, para poder corregir esa osmolaridad. Entonces, es algo importante que tenemos que ver. A su vez, como decíamos, de que la osmolaridad se relaciona también con agua, se relaciona con volemia, por lo tanto, tengo que valorar cómo está mi presión arterial, decíamos. A su vez, como respuesta, si esta volemia, presión arterial, está baja o alta, también se va a activar otro sistema, que es el sistema renina-angiotensina. Entonces, también voy a tener que valorar cómo está esta, ¿no? Si soy hipotensa, se va a activar para tratar de ahorrar en cierta forma y aumentar mi presión arterial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos ahora, con esto previo, hablemos de hiponatremia, que es en cierta forma el trastorno de sodio mucho más frecuente en cierta forma. Primero que siempre, con lo previo, siempre hay que asociarlo a cómo está relacionada con el agua, tengo que evaluar clínicamente. En sí, el valor de sodio me dice cómo está el agua corporal total, ¿no? En el extracelular, pero, porque ahí es su impacto. Y por lo tanto, también me dice de que por alguna razón, como tengo hiponatremia, quiere decir que mi evaluación debe ser de que cómo estará el agua tiene problemas con la eliminación del agua y o de repente está ganando mucha agua libre, porque el sodio tiene que ver con agua, ¿sí? Entonces, esa debe ser mi enfoque como para poder saber qué está pasando. Refieren que hay poca, entre comillas, datos o estudios en cuanto a frecuencia de incidencia o prevalencia en niños. La información más frecuente es en relación a adultos. Tenemos aquí en cierta forma información como para poder sacar nuestra estadística en pacientes de diferente diagnóstico, pero sabemos de que considerando que el sodio sérico por debajo de 135 para etiquetarlo como hiponatremia, también teniendo en cuenta que a diferencia de neonatos que también se considera el mismo patrón o en cierta forma concepto de nivel, es importante valorar que los diferentes estudios con neonatos, el punto de corte es muy variable. Algunos dicen 132, otros dicen 130, porque entre comillas, cuanto mucho más severo es, supuestamente, clínicamente, entre comillas, tendría mucho más síntomas, y también, entre comillas, tiene más impacto en ellos en cuanto a desarrollo psicomotor posterior o impacto en ello. Sin embargo, como la bibliografía en esta es muy diversa y no se puede comparar, se sigue considerando como punto de corte teórico 135 también para ellos. Ahora, refieren que simplemente de forma independiente, hiponatremia también es un factor de mal pronóstico para lo que es mortalidad. Ahora, ¿por qué es importante? A pesar de que cuando tenemos valores así aislados de hiponatremia, considerando que deberíamos siempre evaluar cuál es la causa, tiene impacto porque miren todo lo que puede causar, ¿no? Se ve hasta trastorno de equilibrio solamente con hiponatremia, incluso leve, realmente es leve, o sea, eso hay que valorarlo, incluso se ve para poder regular esto, va a tratar de compensar esta osmolaridad porque hay hiponatremia, y también se refiere que está asociado a riesgo de fractura, osteoporosis. Entonces, incluso algo que, entre comillas, tampoco se asociaba, que sería, que ni siquiera pensamos, ¿no? Que es también resistencia a insulina. O sea, eso asociado a hiponatremia como que no lo tenemos muy bien claro, o sea, entre comillas, no solemos pensar en ello. Pero incluso la clasificación para hiponatremia, leve, moderada y severa, refieren que no deberíamos considerarlo de esa forma, sino lo principal es determinar si esta es aguda o crónica, ¿no? Es lo más importante,
y cómo está el paciente clínicamente. Entonces, refieren que, como sabemos, punto de corte 48 horas, valorar por qué esos pacientes tienen riesgo de edema cerebral. El edema cerebral en estos pacientes estaría, como tenemos hiponatremia, la osmolaridad, por lo tanto, se estima que está baja, y por lo tanto va a haber movimiento de agua. El movimiento de agua va a ser hacia el intracelular, porque tenemos agua además, entre comillas, a nivel extracelular. Entonces, el riesgo en estos pacientes es edema cerebral y por lo tanto toda la clínica va a estar asociada a ellos. A su vez, en lo que es hiponatremia crónica, no va a dar tiempo a que se activen muchos mecanismos para compensar y por lo tanto, más bien el corregir rápidamente es donde tiene más impacto, o sea, es decir, en la terapéutica que apliquemos en nuestros pacientes. Entonces, la importancia que tiene en determinar el punto de corte. Entonces, la clínica va a estar asociada a la respuesta que va a darse en relación a edema cerebral, ¿no? A lo que es edema a nivel celular. Y por lo tanto, para aplicar ello, definamos o hagamos un algoritmo para poder manejar la hiponatremia. Primero hay que pensar, ¿esta hiponatremia es real? ¿Por qué? Porque podemos tener situaciones, por ejemplo, en las cuales esta hiponatremia no sea real y por lo tanto, por más que manejemos, aportemos sodio o mejoremos o manejemos esta, nuevamente va a volver al sodio, entre comillas, con el cual empezamos. Entonces, eso es importante porque eso lo vamos a realizar a través de establecer la osmolalidad. Tenemos osmómetro, lo podríamos establecer para determinar, medimos osmolalidad y determinamos si esta es hipo, o sea, es una hiponatremia hiposmolar, isosmolar o hiperosmolar. ¿Qué situaciones podríamos tener? Por ejemplo, hiponatremia con hiperosmolaridad. ¿En qué situaciones podríamos tener? Y que la podemos tener en el curso de tratamiento que damos. En estado de hiperglicemia. Podríamos tener lo que llamamos una hiponatremia compensatoria, porque necesitamos mantener, entre comillas, o esta hiperglicemia está tratando de, entre comillas, tiene peso en el dosaje, en lo que es la osmolaridad, y por lo tanto, lo que está pasando es entre comillas, un dosaje de sodio bajito, pero el paciente cuando le dosa osmolaridad está alta. Esta no tengo que corregir la anatremia aquí, sino lo que tengo que manejar es la hiperglicemia. ¿Qué otra situación? Usando manitol, que también es frecuente, manejo de edema cerebral. También tiene peso y no está en nuestra fórmula para calcular osmolaridad, pero sí la podemos determinar dosando con el osmómetro, que también la podemos. Y simplemente aquí sería eliminándolo y podríamos usar, por ejemplo, para eliminar manitol, en cierta forma podríamos usar también un diurético que nos ayude, pero no tiene nada que ver, no tendríamos que corregir la hiponatremia aquí. Entonces, esto no lo vamos a poder calcular o establecer haciendo nuestro cálculo de glucosa, de 2 veces sodio. Entonces, hay que tratar de usar nuestro osmómetro para ver más, principalmente si hemos recibido un paciente con manejo de edema y de repente que la atención de la terapéutica está de Es mucho más raro que venga por intoxicación, esto de repente en pacientes en adultos, pero es algo, las dos causas son estas. Entonces, aquí no corrijo la hiponatremia. En pacientes con isosmolaridad. ¿En qué pacientes? Pacientes, por ejemplo, con dislipidemia, en la cual la técnica no me va a dosar bien la anatremia y por lo tanto refieren que como va a estar aumentada, el volumen plasmático va a ser mucho menor. Pero la proporción de sodio que hay en relación al agua, al volumen de agua, es normal, sino que el equipo lo dosa en relación al volumen total. Y por lo tanto, en esas situaciones de lípidos altos y proteínas altas, refieren que podríamos tener también una hiponatremia que no es real. Pero cuando le doso, mido con un osmómetro, la osmolaridad es normal. Entonces, esta debería tratar, no la trato. Debería tratar las hiponatremias con hiposmolaridad demostrada. Entonces, hay que tratar de evaluar la historia clínica para ver si no hay algún antecedente que haya que explique que este sodio esté bajo. Y seguramente clínicamente no vamos a encontrar
nos va a llamar la atención de corregirlo rápidamente, porque la corrección no está en darle sodio a este paciente. Y seguramente nuevamente lo va a orinar, porque en esta situación lo que tiene que hacer va a pasar fisiológicamente es poliuria, porque por tener estos solutos que son osmóticamente activos por glucosa y también manitol, lo que va a hacer arrastre de agua. Entonces, si yo le doy sodio, ¿qué pasaría? También se va a perder. Entonces el paciente va a estar poliúrico. Vamos a llegar a un momento que vamos a tener un paciente dándole sodio y el paciente lo va a orinar. Entonces hay que tener cuidado en manejar eso. Entonces, lo que hay que hacer es, los que no tenemos osmómetro, tratar de ampliar bien la historia para etiquetar bien la causa de esto. Y tratar de aproximarnos a una hiponatremia hipomolar. Asimismo, siempre que tengamos una hiponatremia que tengamos que manejar, debemos valorarlo en relación al estado de volemia. El paciente está sobrecargado, está euvolémico o está hipovolémico. Ahora, algo que es importante evaluar es cuál es mi respuesta en relación a la diuresis. ¿Cuál es mi respuesta cuando tengo hiponatremia? Mi respuesta fisiológica renal normal. Cuando tengo hiponatremia, me sobra agua libre. Si me sobra agua libre, por lo tanto tengo que eliminarla a través bloqueando o inhibiendo la antidiurética. Y lo habitual cuando el riñón está bien, ¿qué es lo que debe pasar? Por lo tanto voy a tener poliuria, ¿no es cierto? Y ahí debo definir dos situaciones. Entonces, si la antidiurética está bloqueada, por lo tanto mi diuresis será acuosa. Entonces, ¿cómo será, por lo tanto, en relación al plasma, los solutos que estén en la orina? La osmolaridad debe ser bajita. Entonces, ¿en qué condiciones, que no sean, entre comillas, que las que tenga que manejar, tengo hiponatremia con exceso de aporte, en la cual tengo que tener una respuesta adecuada de mi riñón? Cuando tenemos ingestas importantes de agua libre, cuando hemos administrado principalmente endovenosamente, por vía endovenosa, soluciones muy hipotónicas. Y aquí está la recomendación en que, para lo que nosotros muchas veces después de tenerlo más de 24 horas en ayunas, lo que decimos el famoso SIHAT por ayuno prolongado. Entonces, lo que vamos a tener en un paciente con ayuno prolongado, por ejemplo, estrés, cirugías, habitualmente lo que vamos a tener son estímulos para que la ADH esté aumentada. Pero si sobre eso, si la ADH está aumentada, ¿cuál es la consecuencia? De que el sodio baje, ¿no es cierto? Voy a ahorrar agua libre cuando tengo la ADH aumentada. ¿Me sigue? Esa es mi respuesta normal. Pero si sobre eso le damos una solución hipotónica, ¿qué es lo que va a causar? Más hiponatremia. Entonces hay que tener cuidado administrar soluciones hipotónicas a un paciente que pueda tener un estímulo, le llamamos no osmótico, de ADH. La ADH habitualmente, su primer estímulo va a ser osmolaridad, pero los otros estímulos no osmóticos que no tengan nada que ver con osmolaridad son a los que exponemos nosotros al paciente. Ayuno, cirugía, estrés, trauma, son en las cuales podríamos encontrar hiponatremia y asociarlo y deteriorarse aún más si damos una solución hipotónica. Y también la otra recomendación en este caso sería reincorporación precoz a la vía enteral, ¿no? Si es posible. Entonces, ahora, sin embargo, los que vamos a... la otra situación en la cual mi respuesta no sea la adecuada, vamos a tener pacientes en las cuales la osmolaridad va a estar alta. Entonces, sigamos aquí para ya no... Lo que quiero es que siempre lo relacionemos con mi respuesta fisiológica, si esa es la correcta. Entonces, cuando tengo una hiponatremia hiposmolar, que es la hiponatremia verdadera, siempre debo valorarlo en relación al estado de volemia. El estado de volemia lo vamos a valorar con la presión arterial, con el examen clínico si es un paciente que está sobrecargado en volumen, está deshidratado o está euvolémico, ¿sí? Entonces, siempre hay que tratar de relacionarlo con la volemia. Entonces, empecemos por lo más fácil, lo más frecuente. Paciente con hiponatremia, hiposmolar es una hiponatremia verdadera, ¿no? Y que está hipervolémico. Entonces,
Dos formas de valorar. ¿Cuál es la respuesta normal, entre comillas, de riñón si es que estamos con una hiponatremia, el paciente está hipervolémico, por lo tanto está hipertenso, si es que quisiera valorarlo, o también tengo otra situación, de que el paciente esté sobrecargado de volumen, pero en el intravascular está depletado. ¿En qué pacientes podría tener de que mi intravascular esté depletado, pero tengo abundantemente agua? Pacientes, por ejemplo, con síndrome nefrótico, donde la albúmina está muy baja a nivel intravascular. Pacientes con cirrosis hepática e insuficiencia cardíaca. Pacientes con sobrecarga de volumen, pero puedo medir la presión, debo valorar la presión arterial. Y si es que esta está baja, estos pacientes, por ejemplo, para reacomodar y tener una presión adecuada, podrían ser tributarios de albúmina para mejorar, en este caso, la volemia, porque todo está fuera, no está. Entonces, ¿pero qué pasaría en estos pacientes hiponatrémicos con osmolaridad verdaderas y en las cuales está hipervolémico y en las cuales estoy perdiendo abundantemente sodio? La función renal está muy alterada y por lo tanto no regula nada. ¿En quiénes? Con insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿en quiénes? Con hiponatremia, hipervolémica y en la cual hay falla renal. Son los diagnósticos que tengo que diferenciar. Hiponatremia con sobrecarga de volumen. ¿A estos cómo los manejaré? Como están hipovolémicos, por lo tanto, como están hipovolémicos, la respuesta que debo dar ante eso sería restringiendo volumen y reacomodando volumen si es que el paciente está con un intravascular o un volumen circulante efectivo bajo, ¿no? O hipotenso, ¿sí? Reacomodando. Entonces, aquí no es dar sodio. En el paciente hipovolémico, tengo hiponatremias en las cuales el paciente está hipovolémico. Dos causas. Las más frecuentes, fuera de riñón. ¿Cuáles serían las causas en las cuales podría perder, por lo tanto, tiene hiponatremia y tiene presión arterial baja? Pérdidas, presión arterial baja, vómitos, diarreas, pacientes con tercer espacio. Entonces, debo valorar esto porque riñón va a eliminar poco sodio porque va a tratar de ahorrar. Entonces, por lo tanto, aquí lo que debo hacer es mi manejo de paciente, primero paciente hipovolémico y luego manejar el hiponatremia. En el caso contrario, que es mucho menos frecuente, por pérdidas, un paciente hiponatremia con presión arterial baja porque está hipovolémico, lo más frecuente para nosotros sería uso de diuréticos. Pérdidas, el paciente se deshidrata porque está usando diuréticos. ¿Quiénes? Cardiópatas, por ejemplo. Las otras, en cierta forma, son un poco más raras para poderlas ver. CIJAD ya lo habíamos comentado, ¿no? Pero sí hay algo que considerar. Medicamentos. Carbamazepina en nuestros pacientes, por ejemplo. Y tratar siempre de identificar una causa porque no es solamente darle sol. Entonces, lo importante para nuestros pacientes, ¿cuáles van a ser nuestras metas cuando manejemos hiponatremia? La hiponatremia no es corregirla a un valor normal, o sea, no a más de 135, sino va a ser a remitirlo a un valor seguro. ¿Y qué quiere decir eso? Ahora vamos a valorarlo. Tratar la causa después de manejarlo agudo. Valorar si es crónico o no y cómo está mi volumen, mi líquido extracelular. Hay que también recordar que si el paciente está, a pesar de que es una anatremia que habitualmente no es tan importante, la urgencia no se relaciona lo que es los valores de sodio con lo que es la clínica. Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, hiponatremia sintomática vamos a considerarlo de inicio, así como consideramos el síndrome convulsivo y cuando venga convulsionando como estatus. Paciente con hiponatremia sintomática, todas las consideramos como agudas y las manejamos como agudas. A pesar, puede ser de que de repente era un crónico y se ha reagudizado por alguna parte de nuestro manejo, ¿no? O de repente deterioro. Hay que ver la historia, cuál ha sido el aporte, ¿no? Lo más importante, de repente está en un postoperatorio. También valoramos mucho en el paciente que ha estado con hilio y de repente al mejorar esto, rápidamente ha reabsorbido importantes cantidades de sodio y podemos tener también en la recuperación del hilio, el paciente séptico, por ejemplo, podemos también tener una hiponatremia que rápidamente ha sido sintomática, ¿no? Pacientes de riesgo, pequeños, niños, también refieren mujeres en edad fértil y pacientes con patología del sistema nervioso central, hay que tener cuidado.
¿Qué damos? Solución hipertónica. Rápidamente sabemos cómo la preparamos con 15 de hipertónico, de sodio al 20%, 15, y la completamos con 85. La idea es que lo recordemos, si no, lo más rápido con 10 y lo completamos con salino, pero el valor exacto es 2.8, pero lo cierto es que tenemos una solución hipertónica. Sabemos que esta nos va a dar 0.51 miliequivalentes por mililitro, acá en un litro es 513, ¿no? Para poder hacer el aporte. ¿Qué debemos considerar? Vamos a considerar graves si tenemos convulsión o alteración del estado mental. Aquí es algo importante que considerar, es que nuestra meta va a ser aumentar 5 miliequivalentes por litro. No vamos a, si está en 120, 125, no, mi meta no va a ser llevarla a 130, hay que tener cuidado. Para tratar de salir de estos síntomas graves, nuestra meta va a ser una variación de 5 miliequivalentes. Hay que considerar que primero, si es que el paciente está hiponatrémico sintomático y está hipovolémico, es decir, hipotenso, primero manejamos la hipotensión. Los bolos que necesiten según nuestro ABC de manejo de shock, ¿no? Si el paciente está normovolémico, es importante considerar o recordar darle de 2 a 4 mililitros por kilo, máximo 100. O sea, preparar nuestro 100 y en cierta forma valorar si vamos a necesitar darlo 1, 2 o 3 veces hasta que mejoren los síntomas. En pacientes agudos, no en todos los hiponatrémicos, 10 a 30 minutos porque estamos manejando algo grave y valoramos. Apenas corregimos, estamos tomando un control de sodio. Y luego de ello, de corregir, vamos a valorar cada 2 horas cómo va, porque recordemos que lo más importante es no hacer un aumento muy importante para poder no tener impacto en las consecuencias de manejar una hiponatremia de forma inadecuada. Entonces, en la literatura que revisé, sabemos que la mayoría refiere 10, algunos textos refieren 12, de la cual he basado para esta ponencia, refieren 8, o sea, lo han acortado, o sea, no está en reponerlo y volverlo a lo normal. La idea es sacarlo de la parte grave y hacerlo de a poco. Entonces, si es leve o moderado, es decir, si tengo náuseas, vómitos, pero el paciente está lúcido, y esta es secundaria a la hiponatremia, no hay consenso en la bibliografía si, como el paciente solo tiene náuseas o vómitos, y eso no es tan importante, entre comillas, y valora el pediatra manejar la etiología, no está mal. Maneja la etiología, la causa porque ya la tiene y en cierta forma la corrige. Y tampoco está mal que otro grupo corrija con un hipertónico, porque en eso no hay consenso. Va a depender de cómo es la evaluación. Aquí no hay consenso porque no saben si es aguda, no saben si es crónico. En la bulimia, como es demasiado abrupto, en cierta forma se han percibido como un control de que es leve o moderada y no saben desde cuándo es difícil de valorar la bulimia. Entonces, ahí está la discusión para valorar si le damos o no hipertónico de inicio. Si es que la considera, a diferencia del paciente con hiponatremia grave, esta no debe ser tan pronta como 10 a 30 minutos, debe ser más lenta. Hay que tener cuidado en la corrección. También, así como recordamos que para el manejo de hipocalemia, cuando damos nuestros retos, es de 0.5 a 1, también acá lo podemos recordar como hemotecnia. La velocidad no debe ser más de 0.5 a 1 de variación de miliequivalentes por litro por hora. O sea, es importante dosarlo, hacer nuestro control y los electrolitos están rápidamente. Luego de que controlemos a la hora si hicimos un reto, o post-reto, nuestro monitoreo debe ser cada 2. Si es que ha aumentado menos de 1, puedo aumentar en cierta forma mi infusión, solo si no ha variado lo que esperaba de un miliequivalente por litro cuando hice mi corrección a 3 o 4 horas. Podría aumentarlo. Y si es que ya observamos en el control que varió más de 6, hay que suspender. No necesita darle hipertónico. Entonces, no necesito llegar ni corregir a un valor normal. Entonces, tenemos esta fórmula que todos hemos usado, ¿no? De tener un sodio teórico, y cuando nos colocan los ejemplos, colocan que el sodio teórico es 140. Entonces, acá lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque el sodio teórico no es el sodio de 140, sino el sodio, entre comillas, al que queremos corregir. Entre comillas, saludable, no exponiéndolo en riesgo por corrección rápida. ¿A cuánto lo quiero mover? De repente, moviendo solo 3 o 5, es suficiente. Y en el día siguiente, en mi control siguiente,
modificaré, pero tiene que ser lento. Entonces, este paciente no hay apuro en corregirlo, leve o moderado. Entonces, este de acá teórico, entonces hay que recordar a cuánto nosotros deseamos mover. Si de repente es un 130 y el paciente está con clínica, entre comillas, y quiero moverlo a 135, ese será mi sodio deseado, ¿sí? Entonces, esto, el 140 lo sacamos de esa fórmula, 0.6 es de referencia, como sabemos, la superficie corporal, para ver la distribución del agua y el peso que tengamos nuestro paciente. Entonces, como ejercicio, el paciente tiene 127, lo quiero mover solo 130, ¿no? Hay que tener cuidado de que de repente queremos llevarlo a 135 y vemos que 135 ya es demasiado, no vaya a ser que me vaya al otro lado y corrija muy rápido, mi superficie es 0.6. Si quiero diferenciarlo entre varón y mujer, 0.55, ¿sabe? Y también si es más pequeño podría considerarlo un poco más, porque sabemos que tiene más agua corporal total, ¿no? Entre comillas me sale 18 mil equivalentes, divido entre 0.51, me sale 35 mililitros y eso, valorando, lo corregiré en 4 horas, porque tiene sintomatología leve o moderada. Si es que veo que ya lo sobrecargué, entre comillas, puedo eliminar ello con, o si ya tiene edemas, porque fue difícil valorar si era con sobrecarga, podría considerar furosemida. O sea, hay alternativa, hay que tener cuidado de que el aumento no sea tan importante. ¿Sí? Ay, disculpa. No sé qué pasó. Entonces, como resumen, cuando tengo un paciente hipovolémico, repongo con solución isotónica. Si lo tengo hipovolémico, debo pensar, después de que no son estas causas, debo pensar de que es un CIJAR, una secreción inapropiada de antidiurética, y por lo tanto la solución no es darle sodio, sino restringir volumen, y si es que veo que eso no resulta, darle furosemida. En la hipervolemia es restringir. En ninguna de estas está enfocado a darle sodio, ¿no? Hay que tratar de valorar. Solo en la hipovolémica, pero luego de haber corregido el estado de hipotensión, ¿sí? Entonces, consecuencias de lo que hagamos cuando corregimos hiponatremia, que es la más frecuente, es el detalle de que, como estamos aportando, en este caso, un soluto, lo que podríamos causar es una disminución de tipo osmótica. Estamos aportando, en este caso, paciente está hiponatrémico, estamos dándole sodio y por lo tanto estamos aumentando. Hay que tener cuidado con los cambios por ello, en este caso de osmolaridad por el aporte de sodio. Lo importante es corregirlo lentamente. Entonces, no corregir 8, en 48 horas refieren no exceder de 14, otros dicen 18, y en 72 horas hacerlo mucho más lentamente refieren 16 equivalentes en 72 horas. Hay que hacerlo lento. Entonces, hay que también, algo que muchas veces ya no controlamos a nuestro paciente hiponatrémico. ¿Qué va a pasar cuando el paciente esté eunatrémico? Está con sodio normal. La consecuencia de haberlo manejado, de haberlo vuelto a lo normal, y la antidiurética, entre comillas, ¿cómo estará ahora? Antes tenía que estar inhibida, pero ahora va a estar ya con presencia de secreción de ADH. Y por lo tanto, hay que tener cuidado, porque luego lo que se nos va a venir es una diuresis hipoacuosa. Entonces, hay que tener cuidado porque más bien, ya no corrigiéndolo, sino ya estando con sodios normales, podemos pasarnos al otro lado, de que el sodio siga aumentando. Entonces, es importante la vigilancia de un paciente que está hiponatrémico. Pues acordémonos que solamente vamos a pausar el control, porque vamos a quedarnos en cada 4 a 6 horas cuando estemos dando endovenoso. Cuando lo suspendamos, deberíamos hacer un control también a 24 horas. Mientras más rápido pueda suspender todo lo que sea de aportes endovenosos, va a ser adecuado, porque ya luego lo va a regular el paciente por vía oral. Hay que tener cuidado también por lo tanto, un control de natremia cuando suspendamos el endovenoso a 24 horas.
obviamente de la mano con viudez. Hipernatremia, ya para concluir, es mucho menos frecuente, eso lo sabemos, pero sí es importante por el hecho de que casi todos los pacientes, casi de repente medir la osmolaridad de nuestros pacientes casi va a ser como que ya algo que vamos a ver que va a estar alto, ¿no? La osmolaridad siempre va a estar alta en un paciente hipernatrémico, pero lo que sí es importante considerar es lo siguiente. Porque, ¿a qué se debe la hipernatremia? Ahí va a estar nuestro enfoque y manejo. Se debe porque perdió líquidos, o sea, agua, o porque le hemos dado, entre comillas, el soluto que sería sólido. Es mucho más raro. Entonces, ¿por qué está perdiendo agua? Y esto sí tiene que ver con los pacientes que manejamos en la institución, ¿no? Pacientes grandes quemados, pierden agua libre, a veces nos pasa, ¿no? Pacientes que no mejoran el cuadro respiratorio también pierden más agua libre, ¿no? Las diarreas de repente más en emergencias pediatría, de tipo osmótico, ¿no? Y mucho más raro la diabetes insípida tipo nefrogénica, pero sí acá se hace bastante cirugía de índole neurológico y por lo tanto tenemos sí frecuencia de aumentada de lo que es diabetes insípida de origen central. Damos bastante solución hipertónica, podemos tener una diuresis con pérdida de solutos osmótica, ¿no? Y lo más raro, pero hay que considerarla, es si le hemos dado un aporte de hipertónico, que es, por ejemplo, para también el manejo de pacientes con manejo de edema cerebral. Entonces, aquí rápidamente, siempre que vea hipernatremia, también siempre debe beber agua. Mi paciente está, lo más fácil, sobrecargado de líquidos, hipernatrémico con sobrecarga de líquidos. Entonces, hay que valorar, si no lo más frecuente es que le hayamos dado sodio hipertónico. En el paciente hipernatrémico y que esté con presión arterial baja, el paciente está perdiendo por algún lado, por lo tanto hay que reponerlo, ¿sí? Entonces, hay que ver de qué origen es, si es por pérdidas extrarrenales, diarreas en especial, ¿no? Y por lo tanto va a haber disminución, mi respuesta normal se va a hacer disminución del flujo urinario. Entonces, en el otro tipo, ¿qué usamos? Diuréticos osmóticos. Entonces, para manejarlo, presión arterial, ¿sí? Hipotónico, que esté hipotenso, o en este caso, hipervolémico. Clínicamente, neurológico. Problemas es el hecho de que se manifieste la clínica porque se instauró muy rápido cuando dimos aporte, hay que tener cuidado. Pero sí es importante, hay que considerar qué mecanismos tenemos para poder compensar. Y eso sí es importante recordarlo porque no me tengo que apurar en corregirlos. Tanto para hiponatremia y para hipernatremia, las consecuencias se deben a que corregimos muy rápido. No hay que apurarnos en corregir, solo colocarlo en zona segura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el paciente hipernatrémico? Y es lo que también se va a ver mucho más su efecto en el paciente, cuanto más pequeño sea, más aún en neonatos o lactantes pequeños. Tenemos acá un paciente con osmolaridad normal. En un paciente con hipernatremia, lo que va a pasar, estamos hiperosmolares, por lo tanto, lo que vamos a hacer es redistribuir agua. El agua pasará del intracelular al extra. Por lo tanto, va a haber un reacomodo de agua. ¿Y qué pasará? Una deshidratación celular, ¿sí? Ante esto tenemos que adaptarnos rápidamente y vamos a tratar de introducir, porque se está deshidratando la célula, tratar de introducir algunos electrolitos que tienen, entre comillas, osmolitos que vamos a hacer de que ingresen a la célula y traten de recuperar su volumen celular. Ese va a ser un mecanismo de adaptación para tratar de disminuir esta deshidratación celular. A su vez, hay que recordar de que este reacomodo va a continuar acumulando otro tipo de osmolitos. Por lo tanto, cuando corrijamos, estos osmolitos que van a ser, entre comillas, mucho más lentos, a la hora de reacomodar o de corregirlo muy rápido, ya no va a ser muy fácil sacarlos porque tienen un tiempo, entre comillas, para reacomodarse. Ahí es donde tenemos problemas, porque esos osmolitos se han quedado ahí y cuando corrijamos, es decir, demos agua libre, por lo tanto va a haber más edema cerebral. Hay que tener cuidado al corregir muy rápido, porque las consecuencias van a ser de cierta forma clínica de edema cerebral, ¿sí? Porque no hemos, entre comillas, respetado la parte de adaptación. Entonces, hay lento para poder volver nuevamente y reacomodar. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras metas para tratar? Entonces,
tengo que ver, lo más frecuente era pérdida de agua y lo otro era aporte de sodio. Entonces tengo que ver si hay pérdidas, tratar de detenerlas o corregirlas para tener mi balance neutro. Corregir la causa. ¿Cuánto debo descender en cierta forma cuando estoy un paciente hipernatrémico y hipermolar? Si puedo vigilar osmolaridad, también debe ser de 0.5 a 1 miliosmol por litro por hora, lento. Si es que voy a vigilar sodio, también 0.5. Ven que es muy parecido a lo que es a la corrección de hiponatremia. O refieren aquí 12 mil equivalentes litro día. Cualquiera de las dos alternativas. Debo tener cuidado cuando mis sodios son muy importantes, cuando tengo más de 170 refiere. Mi meta no debe ser a 3 días, por ejemplo, de corregirlo rápidamente y pasarme a 150, menos de 150. A veces nos alegramos tener 145, 148, pero cuando vimos cómo estuvo el día anterior, de verdad que no deberíamos monitorizarlo más seguido como para evitar que pase ello, ¿no? Por las consecuencias que puede tener. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando el paciente está, en este caso hipernatrémico, con una presión arterial baja? En este caso sería el hipovolemia. Lo que necesito es, primero manejo mi ABC, reposición con volumen con una solución isotónica. Entonces, no porque necesite la presión esté baja, debo darle una solución hipotónica. El manejo no es eso. Primero, siempre para tanto hiponatremia como hipernatremia hipovolémica, debe ser darle solución al 1 normal. Luego, voy a ver con las pérdidas y voy a quedar en balance, entre comillas, tratar de mejorar lo que perdió y de mantener sus requerimientos. Si es que el paciente está con una presión arterial normal y veo pérdidas, debo darle, ahí sí, soluciones hipotónicas. Si es que el paciente tiene en ese caso, veo que ya está hipernatrémico, debo considerar, si es que no logro compensarlo, considerar un diurético porque a través de furosemida, por ejemplo, perdemos también sodio. Y a veces, si es que no ha sido efectivo con ello, hay que considerar usarlo, a pesar de que sabemos que algunas veces el paciente está manteniéndolo volémico. Y si es que no ha logrado ello, considerar diálisis es una buena alternativa. ¿Sí? Es decir, como última medida, en cierta forma, para perder, porque puedo regular sodio en una máquina de hemodiálisis. Entonces, como sabemos que lo más frecuente es un déficit de agua, recordamos rápidamente para corregir cuánto es mi brecha de agua que al paciente le falta, porque está hipertónico y por lo tanto. Entonces, también tengo mi sodio actual a mi sodio deseado, considerando también de que debo tener de referencia a cuánto quiero de beta, ¿no? Por 0.6 se parece muchísimo a la fórmula de mi brecha de sodio para poder corregir. Mi meta no debe ser corregirla antes de los 2 días, debe ser lento. No más de 0.5 como vimos. Y clínicamente, si es que no tengo detalles de cuánto es las pérdidas de agua, refieren que si es que el paciente tiene sed, tiene un déficit de 2%. Si es que a esto se le agrega mucosa seca, es decir, clínica de estar deshidratado, y también tiene oliguria, más o menos un 6%. Y si es que se agrega a todo esto otros síntomas, entre 7 y 15% para poder calcular cuánto es su brecha de agua. Entonces, la bibliografía de la cual me he basado esta ponencia es de un artículo del año pasado, del 2018, que está en curso, ahora hasta el 2019, hasta la mitad de año. La estamos dejando aquí, si gustan la pueden revisar, está interesante y actualizada también. No sé si hay preguntas así. Entonces, creo que lo más importante que se resalta tanto para cada población, igual neonatos y lactantes y niños más grandes, es de que la corrección no debe ser tan rápida. Y la vigilancia, que a veces se nos puede pasar cuando damos aporte de solución para corregir, hay que hacer un control. Si damos solución hipertónica para corregir una hiponatremia, después de mi corrección debe estar unos electrolitos a la mano, ¿no? Para poder considerar si está adecuada o voy a cambiar mi terapéutica o paro ahí. Entonces,
el otro detalle que también decía diferencia es el hecho de que vamos a tener consecuencias al corregir o al llevarlo a la unotremia. Y por lo tanto también no hay que dejar de vigilar si ya en cierta forma se corrigió todo y está el paciente con natremias adecuadas. De repente puedo tenerla en ascenso, tengo que valorar para de repente aumentar y no tener más bien irme al otro lado, a hipernatremia. Doctora, en los pacientes con TEC, que en vez de usar manitol utilizan sobre todo pero el riesgo de hiponatremia también es similar o ahí no se presenta. Se supone que cuando manejamos pacientes con solución hipertónica, tenemos una meta de sodio. Entonces, lo que vamos a ver en la hiponatremia, no, más bien lo que tenemos como consecuencia después es de que la carga de sodio que tenemos, que le hemos dado los 3, 4, 5 días, que le hemos aportado de solución, y cuando ya no necesitemos ello, el paciente va a estar poliúrico, y esa poliuria va a ser para poder eliminar esa carga de sodio que le hemos dado. Pero en cierta forma tenemos un objetivo terapéutico cuando hemos manejado y hemos dado una solución hipertónica. Entonces, también hay metas en las cuales no hay que exceder. Y si se nos pasa en cierta forma o estamos muy hipernatrémicos, la disminución al retirarlo debe ser progresiva, ¿no? Para no bajar. Y lo que yo tengo es poliuria osmótica para eliminar esa carga de sodio. Bien, gracias. Gracias.